لجنة التحية التاريخية هذا نستعدو روخا المصدر الرسمي يسورن خراية الوطنية نغساسة نغ جزيرة ورش شبه جزيرة ورش نغ كابو تريفوركا ممشثورة ذي المصدر تورا مدانيتيش العنوان In torno a la bandera medieval de Melilla o de Gasasa Carlos Gosalves Gravioto historiador Universidad Málaga تورا مدا اثنين بنديرات ندي اثنين فاتح اثنين سبتة غار اكشوض النص ودي قوري ناس ديني سبتة ثانيتا عاود الساق ثانيتا غساسة قورين دانيتا وريندا كابو تريفوركا قيورا ديني مرا يمغاد نسمغا وين ذا نتورا دين كابو تريفوركا الريسومين Los portolanos medievales constituyen unos documentos de primer orden que aún no han sido suficientemente estudiados por los historiadores. Evidentemente, hay muchos factores que han influido en ello, tales como la dificultad de conseguir reproducciones de zonas concretas en los que podamos identificar los topónimos determinados o la consideración de documentos únicos y la gran dispersión en archivos y bibliotecas o cartotecas de todo el mundo. Todas estas realidades han hecho que aún se conservan sin estudiar y analizar una multitud de aspectos a considerar, no solo referentes a los topónimos, sino a las distorsiones geográficas, las viñetas, las líneas de rombos, la visión geográfica y política, etc. قارش مازال عاد التصن حوايج التصن المعلومات وعاد نتشادي البحث العلمي الدراسة بالنسبة حوايج خمس سوارخو. Estos aspectos ya los hemos puesto de relieve en nuestro trabajo sobre Ceuta en los portolanos medievales y los hemos desarrollado además en otros trabajos sobre la costa sur de la península ibérica. En el caso de Ceuta hemos podido comprobar que en una serie de portolanos entre un centenar de los estudiados sí representa la viñeta de una bandera caracterizada por el fondo rojo y dos llaves. Esta bandera con ligeras variantes que ya hemos estudiado en otro trabajo se representa sobre todo en portolanos del siglo XIV. Los portolanos que la representan son portolano de Pedro Vicente de 1318 y nada المصادر يديورين خدنا. Como podemos observar, todos los portolanos que la reflejan son del siglo XIV, salvo uno de ellos que es del siglo XV. A pesar de que son mucho más numerosos los de ese último siglo. De entre estos 7 portolanos, solo en 5 de ellos se refleja partiendo el mástil desde la zona de la península de Treforca. La simbología de ambas quizás esté señalando su situación como llave de el paso de África a Europa o viceversa. No se puede tratar de una información residual que podíamos remontar al siglo XI, taifa del Borguate. Es mucho más probable que las banderas señalen una situación de principios del siglo XIV. En el caso de la bandera de las dos llaves señalada en Ceuta debió corresponder a la dinastía de los Azzafi. Azzafi قد نجي نتشا يعرف
قناصيع الزفن, que dominaban en una Ceuta casi independiente en los últimos años del siglo XIV y primeros XIII y primeros del siglo XIV. En el año 1327 la conquista merinita سوردخ المارينيين de todo el norte de África لاحتلال الدولة المارينية شمال أفريقيا مرة ثعزان الجمهورية ذي الشمال ذي يعرف الجمهورية نسبتا التاني تنترفوركا ثعزت الدولة المارينية. Acabó con los últimos vestigios de la independencia saudí y de cualquier otra zona de la costa mediterránea. Por tanto, la información regional en el caso de Ceuta es evidente que es anterior a 1327. Solo los portolanos de Pedro Visconti y el anónimo de 1327 han podido ser el origen de los posteriores en los que se ha copiado la información de las banderas. En textos escritos, la única fuente que aporta a su vez datos sobre la bandera saudí es el libro del conocimiento. ثاني ذي الجنفتين ينفتح نسبتها قدور هذه السبتة ثينا من البرتغال ثينا من مرويكوس يعني المرابطين ثني ذا شمرتش فاس y llegue a la fuerte ciudad de Ceuta y sabed que Ceuta es en derecho de Algeciras y de Gibraltar, lugares del Reino de España, y pasa entre Ceuta y Gibraltar y el Golfo del Mar que llaman el Angostura del Azocaque. El rey de esta ciudad a por señales un pendón bermejo con 2 llaves blancas atales. El libro del conocimiento refleja los datos más modernos del año 1345 aproximadamente, y sabemos que ya en 1404 fue utilizado como guía de un viaje. Su indicación de la bandera saudí podría hacernos señalar que Ceuta mantuvo su independencia en época merenita. Creemos que esto era improbable e incompatible con el totalitarismo del sultán Abul Hassan 1331-1351, que residió gran parte de su reinado en Ceuta, convirtiéndola en su segunda corte. El editor del libro del conocimiento señala y nota que algunos datos los debió tomar el anónimo autor de algún portolano parecido al de Abraham Cresques. El dato de la bandera saudí seguramente tuvo su origen, aunque precisamente en dicho portolano no se represente. Junto al texto se dibujan gráficamente las banderas, pero a pesar de que se describe perfectamente la bandera saudí, no se presenta aunque se lo hace con las banderas de los reinos de Fez, que se dibuja como un emblema totalmente en blanco, y la de Marrakech, que se representa como un damero sobre un fondo bermejo. Esta última bandera es en realidad más que un auténtico damero, tal como se dibuja en el libro del conocimiento. Era una serie de puntos blancos en rayas sobre el fondo bermejo. Algún autor cristiano lo llegó a confundir con la bandera de las quinas portuguesas por su escritura parecida. Tenemos, por tanto, documentada la bandera saudí en 6 portolanos del siglo XIV, un portolano del siglo XV y un texto del siglo XIV. La otra bandera de una sola llave, que parte de una zona indeterminada de la península de Treforca, se refleja en los siguientes portolanos. Portolano de Pedro Visconti de 1318, Biblioteca de Viena,
بورتولانو إن المصادر مانيت جا الكتب خاص يسور نخبان ديريا نتريفوركا. Portolano de Pedro Vicente, Archivo Vaticano, el Vaticano. Portolano de los Hermanos Pizzigani, 1367, Biblioteca Palatina de Parma, de Gamarca en Italia. Portolano de Marino Sanudo del siglo XIV, Archivo Vaticano. Portolano Francisco de Sisanes, 1421, Museo Cívico Correr de Venecia. Más reina de Italia. Es decir, solo se refleja en 5 portolanos, pero esos 5 también están entre los que reflejan la bandera saudí. No existe ninguno en donde se refleja únicamente la bandera de una sola llave y solo 2 de ellos reflejan solo y exclusivamente la bandera de Ceuta. Bandera de la zona de Melilla, Ugasasa, Sisanes, 1421. No resulta evidente a qué entidad política, urbana o étnica representa la bandera de una sola llave. داني تيجي قراشق وغنغشا ونسينشا الشخصية الحقيقية من بنديرية ما تمثل مش سقان شن القطاع مش سقان أوربانو نيغ شن الإثنية نيغ العرق تسمى تمثل شن العرق معين ذاني رمي يسيور العرق معين نورمالمنتين يقصد شن حاجتي يقصد بالإهدان ومشانة. Étnica representa la bandera de una sola vez, puesto que el mástil parte de una zona imprecisa de la península de Treforca. يقارش ذا بأنه لابد أنها تمثل مشان de شبه الجزيرة النوارش, aunque parece colocarse partiendo de Melilla. En el caso de Ceuta, en casi todos los casos, el mástil de la bandera no se inicia exactamente bajo esta ciudad, aunque sin duda pertenece a ella. يقارش بدون شك بأن بندرية تنتمي إلى المنطقة. Sino 2 topónimos más al este, bajo el topónimo de Tarfunili. Las banderas locales son la ما قد سجلوا بعدها las banderas locales son la muestra más evidente de una total independencia. No podemos pensar, por tanto, que estas banderas son califales, pues que el califato cordobés representa sobre todo un poder centralizado. No podemos pensar tampoco que representan a poderes extensos territorialmente. Sin embargo, la tipología de la bandera de fondo bermejo y con el símbolo de llave, 1 o 2, nos hace relacionar ambos poderes. El occidental de Ceuta, bandera roja con 2 llaves, y el oriental, bandera roja de una sola llave. Podríamos hablar de una dinastía o de un fuerte pacto de conexión al que no podemos dar otra justificación que los intereses comerciales esencialmente y exclusivamente basados en el transporte marítimo y el comercio con Europa. ذيقاش زمالا نحدد الانتماء ما غاش السلالة تسمت وتحكم ذانيتا نيغ انخوستيفيكار بنديرية سجن ماشي سقا العنصر تجاري بحري. Bajo este punto de vista ثاني وجهة نظر
El primer cuarto del siglo XIV era mucho más importante Al-Qudiyya, también llamada Gasasa o Gasasa, que Melilla. La ciudad de Al-Qudiyya كانت الكدية، قلعة الكدية. Estaba تسجيل estaba situada en la parte suroccidental de la península de Treforca y constituyó un importante enclave comercial histórico de César تغذي إجن مهم جدا التجارة البحرية. Es precisamente el esplendor de esta ciudad lo que marcó la decadencia de Melilla en el siglo XIV y XV, aunque no llegó a desaparecer. Todos los documentos gráficos e incluso textuales de esta época, cartas portulanos de roteros, citan el toponí بغساسة التوارب. غساسة ما شتو هذه شتوها 1940 تفوتويا 1940 تو مازال عاد إشاعة الطوين مازال عاد الطوين ديني ورحيث السسوة الدايواني تقي روح السو هردوي قاعد كيسار تلقي الشارع حار ونوني تيروح السنيتيج ماني تجي صفصفني الخيوز دسمار دفيلا تو غادي مار المرافق الطغين ديني وني تيجي نرسم تقريبا ريكونستروكسيون دي لا فورتاليزا دي غاساسا اتشا بور رافائيل فرنانديز دي كاسترو وني تيجي الرسم يث Fernando de Castro. La colina de Gasasa desde el pequeño estuario del río, en donde estaría el puerto. Ruinas de la ciudad tienen hoy día un extenso perímetro y han sido motivo de un trabajo arqueológico hace ya muchos años y de un estupendo artículo de recopilación de datos publicado en las páginas de esta misma revista. Sin embargo, su historia comercial, sus importantes relaciones con otros puertos del Mediterráneo como los de Barcelona, Valencia, Génova, Pisa, etc. يقارش بأنه خصيصته غاز العلاقة التجارية أجل موانئ المتوسط شنو برشلونة شنو فالنسيا شنو Génova شنو Pisa, etc. Todavía no han sido analizadas دقن حوايج مارة مازال عاد وتشخصشا ni desarrolladas a pesar de que ya tenemos bastantes datos para poder hacerlo. غساسة بلايا سوادي وتجرف غساسة مش تورم ذا الخريطة تورم ذا نيتيش إناثن إبريد التجارات ويناث de Alcudía, ya que todos también incluyen el de Melilla. De esta forma, el anónimo autor del derrotero de Parma, Magliabechi, cita solo a la Alcudía y no a Melilla. قراشيش وينث ونيتا يساور غساسة وها بأن يقار بأن Mandireya تمثل غساسة وها وتمثل شماشي. Igual podemos decir de un portolano anónimo del siglo XIV, del llamado Atlas Catalán de 1375 de Abraham Cresques y en los de Gerollis. El anónimo fraile franciscano, autor del libro del conocimiento, no cita solo Alcudía, aunque no habla de su bandera. La representación de los poderes u de las singularidades políticas de Ceuta y de la zona del Cabo de Tres Forcas desaparece en el siglo XV, ya que no se refleja en cerca del centenar de portolanos de este siglo que nos ha sido posible consultar
solo aparecen en el Portolano de Francisco de Sisanis de 1427, en el que seguramente refleja una información residual anterior al copiar otro Portolano. Lo que resulta evidente es que ambas banderas nos indican que existieron dos entidades prácticamente independientes, basadas en el comercio marítimo y que quizás se organizasen a semejanzas de las repúblicas italianas a las que al menos debían gran parte de su prosperidad. إذا قراش بأنه الجمهورية تغذي تريفوركا نغذي شبه جزيرة وارش تغاينت نغذي سبتاعود تغاينت جمهورية تمزيانين تغاينت مماثلة نغاس نتيج مجموعة العناصر قواسم مشتركة أج الجمهورية تغذي إيطاليا تغا كورثان ثان كورش تنديت تبديست نينترثان الجمهورية يعني el mujtama mزيان تقل الجمهورية. La segunda bandera tuvo que corresponder con Gasasa, que llegó a tener varios consulados. La segunda bandera tuvo que corresponder con Gasasa, que llegó a tener varios consulados cristianos e incluso una iglesia, y en la que los documentos no hablan de un comercio floreciente con las repúblicas italianas y con las zonas de Valencia y Barcelona. يقارش قد دي غساسة تغذيني consulados القناصلة consulados de رومين كريستيانوس تغذيني إغليسيا نشروح غذيني غساسة غادين الأبحاث وفي غاديني مضران وتجيبوذي مسلمني مضران ونضرن سجن الطريقة النغنيت. Esta representación del poder independiente desaparece en el siglo XV. يقارش قال الاستقلال ونتاج الجمهورية المستقلة مثنتني غدو الدانت دي البداية من القرن الخامس عشر. Pero ya en el siglo XVI vuelve a tener intereses representar la singularidad del poder político, la ocupación de Emilia por las tropas cristianas en 1497. ذنتا السوار العودة الاستعمار احتلال نمريتش.